Unos saludos a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Superación en tiempos de pandemia. Y hoy tengo una invitada bien especial, alguien que nos honra mucho tener, una de las grandes colaboradoras de constelaciones familiares en México, una de las primeras, de hecho, que lleva ya como 25 años haciendo constelaciones familiares y pues que estuvo bien cerca de Bert Hellinger mientras él estaba vivo. La gran amiga Mayé Arredondo. ¿Cómo estamos, Mayé? Hola, muy bien, Javier. Gusto en saludarte y saludar a todos Igualmente. con quien estás ahí. Entrar a Puerto Rico, bueno, es maravilloso. Bienvenida a Puerto Rico. Gracias, me da mucho gusto. Sí, háblame un poquito de ti. ¿Quién es Mayé y cómo empezaste con las constelaciones familiares y con todas estas terapias? Mira, bueno, yo creo como muchos que entramos a esto, soy periodista de profesión, de primera profesión, y por asuntos personales, por grandes decisiones, empecé a estudiar la maestría de desarrollo humano. Aquí es con el TESO, con Libera, con los jesuitas, y de ahí inició una carrera paralela al periodismo mientras yo seguía ejerciendo, que nunca pensé dónde me iba a llevar. Y desde estos espacios, bueno, siguió ahí toda la formación, ¿no? Siguió desde, no sé, gestal, programación neurolingüística, muchas otras especialidades, ¿no? Que tengo y que me apasionaron, empezando también, y obviamente la corporal, que para mí es muy importante, la mirada corporal, y ahí se estudió. Sí, de repente, cuando estaba haciendo el posgrado en core energética, con John Pierracos, que ya no vive, supe a través de un profesor de core energética, supimos, de las constelaciones familiares. Y entonces le pedimos a ese profesor, que también era maestro de Ok. constelaciones familiares, Lawrence Bies, que por favor nos hiciera un fin de semana de constelaciones familiares. Y él nos los dio, y ahí empezó el primer entrenamiento de constelaciones familiares en México, bajo la aprobación de Bert Hellinger, que él mandaba todo el material y demás a través de Lorenz. Y bueno, salimos ahí a través de la formación, te estoy hablando del 1995, y entonces inició algo que se complementó maravillosamente con todo lo aprendido antes, y que era esta mirada sistémica, y que él, además de esa mirada sistémica impresionante que aporta, porque me tocó recorrer mucho tiempo muchos de los pasos de Bert Hellinger a través del desarrollo de las constelaciones familiares. Bueno, también entrar a los movimientos del alma, después a los movimientos del espíritu, después a las mediales, porque hay una parte de que también hubo constelaciones mediales, que él así le llamó, y después a las nuevas constelaciones. Y bueno, ha sido todo un caminar con el maestro desde ese lugar hasta lo que ahora es, ¿no? Y entonces, pues eso es un privilegio, ¿no? Y esa mirada completa que no solo ya se detuvo en la parte sistémica, sino en la parte transgeneracional, en la parte multidimensional, ¿no? Y que nos lleva a otros espacios a través de esta maravillosa herramienta que él nos dejó y que se sigue ampliando, ¿no? ¿Desde cuándo estuviste caminando con Bert Hellinger? ¿Como desde qué año aproximadamente? Mira, desde que en 1995, aunque físicamente no le conocía, Ok. él fue hasta que vino a México, y ahí en el 2001, pero estábamos, como era el primer grupo de constelaciones familiares, estaba totalmente informado de todo lo que hacíamos, porque él nos mandaba los libros en inglés, que todavía no había en español, se traducían, o en alemán, que se traducían, ¿no? Y desde esta parte empezamos a hacer la formación, y surgió el primer grupo, y de ahí varios grupos muy importantes ahora en México que fueron. Y ya después él vino en México en el 2001, ya lo conocí, y ya de ahí en adelante a seguirlo por todo el mundo, donde daba, bueno,
ojalá, ¿verdad? Pero muchas partes del mundo, donde daba sobre todo en parte en el habla hispana, y estar acompañándolo, pues, con el privilegio de hasta el final, ¿no? Qué Y ya bonito. sí, y en ese inter, bueno, pues, claro que estar cerca de él y convivir y, bueno, fue un privilegio realmente, Javier. Es un privilegio, Wow. sí. Sí que eres una de las principales discípulas que lleva toda esta información de primera mano. Pues mira, cuando menos de las que realmente, yo creo que somos muchísimos, muchísimos, no se pueden contar con los dedos los discípulos de él, pero sí alguien que sigue apostándole a que lo que Bert Hellinger miraba a través de constelaciones y todo su camino no tiene fin. Para mí, constelaciones familiares sigue siendo por hoy no solo la filosofía de vida, que él así la vivió, y que para muchos de nosotros así es, una filosofía, una pedagogía de la vida, ¿no? Los órdenes del amor que se pueden llevar a todas las partes, no nada más haciendo constelaciones familiares, y no solo en la salud, o en la pedagogía, o en la abogacía, como ya se hace, ¿no? Incluso en el teatro hay gente que la lleva a miles de formas, sino realmente es una filosofía que se aplica, como se habla del orden, ¿no? De este orden que nos ayuda a mirar sobre todo en qué lugar estamos cada quien y a recolocarnos cada vez, porque de eso se trata la vida, ¿no? Nos colocamos y nos Exacto. recolocamos, nos colocamos y nos recolocamos, ¿no? Para que haya movimiento, para que haya energía, para que siga la propia vida, ¿no? Y desde ese entonces, esto es lo que a mí me asombra de él. Lo que me asombra es cómo nos llevó, cómo abrió el campo de la psicología, y que por eso entra a los anales de la psicología, a través de los órdenes del amor, de la buena y la mala conciencia y todo esto. Pero después siguió a los movimientos del alma. Ujú. Como él mismo fue un hombre muy fiel, ¿no? Con lo que él sentía, siguió haciendo caso a esa propia intuición y siguió. Y después llegó a los movimientos del espíritu. Y Mm. después llegó a lo que son las nuevas constelaciones. Entonces, para mí, mirar hasta dónde abarcan las constelaciones familiares, que puedes hacer movimientos simples, sencillos, que son de la conciencia, con cosas que nos suceden a todos, que es cuando dice la persona que está, ¿no? Solicitando una constelación, ¡ay, le hace igualito que yo, habla igualito que yo, dice lo mismo que yo, que son un tipo de movimientos, hasta otros totalmente que dices, no entiendo nada, ¿qué es esto? Que son los movimientos muchísimo más profundos, que son Multidimensionales. multidimensionales. Muchas cosas pasando a la misma vez y uno sabe que se está moviendo algo y no sabe ni qué es lo que se está Así es, moviendo. así es. Y entonces, en esto, bueno, pues Bert Hellinger era un hombre adelantado, adelantado a su época. Yo recuerdo mucho, antes de que se hiciera, bueno, esta como separación que vino después entre el grupo alemán y que siguió Bert Hellinger, pero con un respeto impresionante de todos ellos, cuando menos los grandes, hacia Bert Hellinger, ¿no? Incluso después que se hicieron esta separación, un respeto impresionante. Yo me acuerdo de Gunther Weber en una vez en un congreso, que él dijo, cuando, miren, aquí estamos en este congreso. Cuando yo apenas voy entendiendo lo que está sucediendo en este Hellinger congreso, está. él ya está un año, siglos después, ya olvidó este Ujú. congreso y está en otro lugar. Y esto se lo escuché a decir muchos a sus primeros seguidores. Y eso lo tuve oportunidad, como tú también, Javier, porque tú también, Ujú. y lo tuvimos mucha oportunidad de comprobarlo, que Sí. efectivamente así era. Que efectivamente así era. Él iba dimensionalmente mucho más adelante. Tenía esa capacidad, ese don. Y yo sigo creyendo, Javier, ¿no? Que cuando tú te mantienes en esta línea del maestro, aunque ya se haya ido, ese campo sigue estando abierto para nosotros.
nos sigue llevando nos sigue llevando. A través de su continuamente. así es, Yo siento que estamos caminando, por lo menos yo, y no sé hacia dónde, sé que tengo que caminar, sé que me están guiando y no hay otra que confiar. así es. Y es interesante porque la vida está llena de cambios. O sea, como tú dices que por fin alguien entendió lo que estaba pasando, pues ya Hellinger está 3 clases más al frente. Así es. Eso pasa en la vida, o sea, siempre estamos aprendiendo algo y cuando por fin empezamos a comprender o a sentir o integrar, pues ya entonces nos surge algo nuevo y Sí, la prioridad es otra. sí. Y Bert Hellinger tenía algo que me queda claro que nació con él, ¿no? Era su regalo, su don, bueno, que estaba destinado para hacer algo grande. Bert Hellinger era muy rebelde y muy confrontativo con muchas cosas, ¿no? Él era fiel a sí Sí, mismo, pero era profundamente, desde mi palabra, no sé cuál diría él, obediente y humilde con lo más grande. Y ahí siempre ok. decía, o sea, ahí siempre él decía sí. Ante eso se rendía y se rindió desde jovencito, desde niño. Siempre dijo sí. Y es algo que nos llevó a aprender a hacer. Nos lo transmitió, a aprender a decir sí, aunque no entiendas nada. Sí ante esos misterios, sí a confiar en algo más grande. En eso era verdaderamente un maestro. Porque algunas veces, no muchas, tampoco los dijo, pero algunas veces, y sí me tocó ser testiga, que dijo, esto, Bert Hellinger no está de acuerdo, pero se me ordena que lo diga. Y lo decía, y lanzaba bomba. Wow, wow. Muy al inicio, ya después, no al inicio, mentiras, pues al inicio ni siquiera estuve, pero en una etapa en donde estaríamos a dar de cuenta como los movimientos del alma, ¿no? Los movimientos del espíritu, y después que hizo todo el recorrido en que ya, por supuesto, ni decía eso. Pero a mí esas declaraciones, ese es el privilegio de verlo, ¿no? En el recorrido. Cuando recuerdas, pues Bert Hellinger no está de acuerdo en esto, no lo pienso así, pero se me ordena que lo diga. Y soltaba la bomba. Hay algo más grande que yo que está hablando a través mío y wow, yo estoy en asombro cuando tú hablas porque la pregunta que me llega es, ¿cuán difícil es decir sí? Sí, O sea, nosotros que día a día nos está llegando tanta información, no sabemos cómo tomarla, o qué información es válida y cuál no. así es. ¿Cuán Y fácil o cuán difícil es decir sí? sí. Y recuerdas que él nos dio pistas, Javier, muchas pistas, ¿no? Pues más que pistas, muchas bases para poder escuchar ese sí, ¿no? Yo recuerdo que una de las pistas o varias de las pistas que nos decía era hacer lo que toca y esperar lo que surja, Esperar, sí. ¿sí? Nos esperaba mucho, nos invitaba mucho a esperar, ¿no? Luego decía, los movimientos del espíritu son suaves, Ujú. o sea, volvemos a la espera, son suaves, ¿no? A menos que sea algo muy grande, ¿no? Sacuden, pero en general para la vida son suaves. Lo nos decía, nos enseñó como nadie a tomar nuestras raíces, a tomar, Ujú. aprender a tomar ciegamente a papá y a mamá, ciegamente en el sentido de la confianza, no ciegamente en el amor ciego, sino aprender a tomar a papá y a mamá completos, o sea, con toda su humanidad, que es así como se toma, Ujú. y tomando esa humanidad, a mí siempre se me ha figurado que son como la llave, las puertas, para entrar a todo lo que está atrás, pero se nos pide algo sencillo, mamá y papá. Y si tomamos a papá y a mamá, estamos tomando todos. Claro, se dice fácil, no es tan sencillo, la vida es difícil, y nos enseñó a aprender a ser hijos para Ujú. poder estar en nuestro lugar. Sí, ¿No? Cuando él trae estas enseñanzas aparentemente tan simples, nos enseña a estar en nuestro lugar.
y a que cada vez que otra vez nos descoloquemos, como decíamos, porque lo vamos a hacer constantemente, a volvernos a recolocar. ¿Cómo? Otra vez recordando que soy hijo. Y si soy hijo, me va a facilitar ser pareja, ser padre, ser madre, ser abuela, ser tía, ser lo que la vida me tenga destinado a ser, ¿no? Entonces, nos dio mucho, mucho espacio de poder decir que sí a la vida. Nos enseñó a confiar en la vida, que aunque no la entendamos, la vida es buena, la vida es muy grande. Y para mí en estos Cierto. tiempos, bueno, sus enseñanzas son impresionantes, porque si estamos en nuestro lugar, como habitantes de la tierra, ya no solo como hijos e hijas de papá y mamá, sino de la madre tierra, ¿no? Y de lo más grande que vendría a ser el pensamiento, y juego con las figuras que él mismo a través de la filosofía decía, ¿no? De lo más grande que representaba en el pensamiento desde solo masculino, la madre tierra, todo esto, bueno, nos dice a confiar, a mirar hacia dónde, hacia la vida o hacia el miedo. ¿Hacia dónde miras? ¿Te acuerdas cómo nos preguntaba? ¿Hacia dónde estás mirando? Es bueno preguntárnoslos todos los días. Todos los días. Y ahora en tiempos de pandemia, que así se llama tu espacio, ¿hacia dónde está mi mirada en la vida cotidiana? ¿Dónde estaba antes de la pandemia y dónde está ahora? ¿Miro hacia la vida o miro hacia la muerte? Y hacia donde miraba antes, es probablemente que esté mirando ahora. Hay mucha gente con Wow. muchísimo miedo todavía, ahora con la tercera ola que se anuncia Sí. y que ya en algunas partes se está viviendo, pero hay gente que vea hacia la vida. ¿Y hacia dónde vemos? ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿Qué nos da fuerza y qué nos debilita? ¿Te acuerdas, Javier, las preguntas de rigor? ¿Esto te debilita o esto te fortalece? Wow. ¿No? Yo creo que nos dio muchos espacios para sentir. Y claro, es muy difícil. Él se preparó toda su vida y así lo decía, lo narraba. Desde niño estuvo en la orden de Marienhill, ¿no? Rodeado, aprendiendo a escuchar. Viene la guerra, ¿no? Lo toman prisionero, sale, a las 6 semanas ya está él nuevamente ahí, regresa a la orden de Marienhill, entra, se pasa un año en silencio, después otro año solamente meditando, una nueva forma de orar, no de rezar, sino de meditación en el vacío, que él tanto nos hablaba del vacío. Tuvo de esta preparación y él siempre dijo, gracias a eso, yo pude superar los horrores de la guerra. Si no me hubiera quedado ahí, porque salimos jóvenes, fuimos jóvenes, viejos, que nunca tuvieron esa juventud que los demás tienen. Nunca vivimos, se nos robó la juventud, la niñez. Entonces, muchos se quedaron en esos horrores, pero yo tuve la oportunidad de pasar todo eso y de entrar a esos vacíos donde seguramente contactaba con lo más grande, ¿no? Pero yo creo que desde niño. Pero fíjate, probablemente si él no hubiese tenido que pasar por esos horrores, no hubiese llegado a lo que llegó y no hubiesen existido las constelaciones familiares Así es. y las miles de personas que nos hemos beneficiado. Podemos agradecerle a todo ese sufrimiento por el que tuvo que pasar tanta gente. Así es, Javier, porque él decía que después de haber vivido esa muerte, ¿no? Constantemente, ¿no? Como soldado, como muchos soldados, ¿no? Y que en las barrancas mandaban pelotones, haz de cuenta de, a ver, que la memoria no me falle, no sé si haz de cuenta de 20, vamos a suponer, no sé si 60-20, no quiero decir mentiras porque no recuerdo, pero vamos a suponer 20, y que a cada semana cambiaban porque quedaban 6.
los demás morían. Dios mío. Y entonces era constante, y entonces sentir la muerte, dice que a él eso hizo que fuera su compañera de vida por siempre. Wow. Mm. Y fíjate que eso nos lleva al tema de hoy, abrazar la muerte para poder abrazar la vida. Así es. Sí. Sí, yo sí creo que la pandemia nos trajo entre los muchos regalos que, pues, por supuesto, tú sabes, y la gente que nos está viendo y escuchando, pues en carne propia la tiene, y a ver si coinciden con una servidora. Muchos de los regalos que nos traen es que al mirar la muerte tan presente como posibilidad de que realmente alguno de los tuyos se haya ido, algunas de las personas más cercanas, o mirar, a lo mejor hasta si tú padeciste, tuviste el COVID, de sentirte en ese puente que pudiste haberlo cruzado y de haber llegado, desde ese espacio, Javier, el tocar la muerte te hace valorar la vida, Sí. porque la vivimos como si pensáramos que no vamos a morir, como si fuéramos a ser eternos, y no le damos el peso a esta vida como no le damos el peso a la muerte y a lo que sigue, que no sabemos qué, después de la muerte. Y entonces estamos tomando un aprecio mayor a la vida y a aprender a decirle sí a la vida. Sí, sí quiero vivir desde donde salga, desde el miedo, desde donde salga, aprender a decir sí, sí quiero vivir. Sí, sí me quiero Y quedar. vivir donde estoy. Vivir con la situación que hay, buena o mala. Si hay dificultades económicas, pues hay dificultades económicas. Si estoy en un luto, pues estoy en un luto. Si tengo miedo, si tengo incertidumbre, pues tengo miedo, tengo incertidumbre. Y eso también es bonito, eso también es parte de la vida y de la muerte y de todo lo que nos ha tocado Sí, vivir. porque toca aprender a decir sí a lo que hay. Exacto. Y cuando aprendemos a decir sí a lo que hay como es, que obviamente es mucho más difícil cuando no nos gusta o cuando es muy doloroso, incómodo, es cuando viene la rendición. Solo ahí nos rendimos. Y cuando nos rendimos, realmente algo más grande nos toma y nos lleva a otro espacio. Internamente estamos en otro espacio. El sí es el asentir, es impresionantemente liberador. Creo que sería la palabra adecuada en estos momentos, liberador, sanador. Nos dice, sí, me rindo. Porque mientras no digamos sí, estamos queriendo tener el control. Estamos peleando contra Dios, contra la situación, contra nosotros mismos, con nuestros seres queridos. Así es, sí. Controlando lo que no puede ser controlable. Exacto. Lo que no Y nos no vas a toca. tener éxito. No, No, no nos toca, no hay nada que podemos hacer. nada. Y yo creo que esta es una inmensa, inmensa lección para nuestro ego. Sí, Y mira que creo que el ego nos sirve de mucho, ¿eh? Yo no creo que está también al servicio de lo más grande. Pero a veces ponemos el ego por encima de lo que el alma quiere o de lo que la vida quiere o que la vida quiere para nosotros. Y es solo empezar a cambiar, ¿verdad? ¿Cómo poderlo hacer diferente? Permitir que algo más grande nos guíe y que esto, claro que está, y sí es valiosísimo, pero no al revés. Yo creo que esto ha sido un golpe impresionante a nuestro ego, al particular, obviamente al de familia, al de pareja, al laboral, al comunitario, al de los países no se diga, del de los órdenes económicos, bueno, ¿qué podemos decir, no?
Los golpes han sido muy fuertes, nos han recolocado. Sí, Uh -huh, sí. uh -huh. Y estamos en incertidumbre, no sabemos qué es lo próximo. Seguimos sin saber qué es lo que... Está empezando otra ola, creíamos que ya con la vacuna habíamos superado todo, nos damos cuenta de que no. Uh -huh. Así es. Sabemos ¿Qué que podemos no. hacer? Y lo que podemos hacer es aprender lo que dicen todos los grandes. Aprender a vivir el aquí y el ahora. Exacto, a decir sí. A decir sí. A hacernos estas preguntas que para mí son muy importantes, que tienen que ver, seguramente ya lo has tratado mucho, Javier, en este espacio, dejar de mirar mi individualidad, solo el ombligo, para saber que vivo en una comunidad. Estoy inserta en una comunidad, que estamos insertos en una comunidad. Se nos presenta una nueva pedagogía de la vida, ¿no? Donde realmente los que antes estaba ha cambiado. Ahora sí, seguimos viéndonos por Zoom, pero yo estoy viendo parte de tu habitación y tú parte de la mía. Ya me Sí, enseñaste tu maravilloso jardín, extraordinario, fuera de serie. Estamos entrando realmente a lo íntimo. Qué curioso, ¿verdad? sí, Que a través de algo digital, de internet, por las vías, estamos entrando a unos espacios más íntimos. Y nos podemos mirar a los ojos, podemos saludar, podemos llegar a mayor gente, ¿no? A través de estas plataformas. Y la conversación en muchos casos ha cambiado para dejar de ser un like, por lo que me gusta, que no estoy peleado con eso, se vale todo. Si lo que te gusta traes puesto es padre o no padre, sino también para, es padre es bonito o no bonito, sino también para poder decir, escuchar otros asuntos y profundizar. y profundizar. Y hacernos preguntas como, ¿tengo un buen vivir? ¿Tengo un buen vivir o un mal vivir? Así como es la vida, porque se acabaron muchas de las cosas que deseábamos, cuando menos a cierto nivel, ¿no? Cada quien va a hablar de lo suyo, pero para tengo un buen vivir y quiero tener un buen morir. Mm, Desde este espacio, ¿mi vida aporta vida a los demás o le quita vida a los demás? ¿Mi vida lleva a la vida a los demás o les lleva a la muerte? A la muerte en vida, no que a la muerte que se vaya alguien a tirar del edificio ni a meter al mar. No, 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 no. A perderse en las olas y no salir, no. Mi vida de veras enriquece, lleva alegría, nutre, o mi vida empobrece. Estoy en la lamentación, en la queja, en la desesperanza. ¿Hacia dónde miro? ¿Cómo aporto? ¿Y con quién me rodeo? Me rodeo con gente que mira, que cree que de veras la vida es infinitamente más grande, el universo, y que lo que nos está sucediendo tiene un bien mayor, es para algo mayor. ¿O sigo pensando en mi pedacito de ombligo de pobrecito yo que me tocó vivir esto? ¿No? Son preguntas que yo creo que todos nos hacemos de una forma u otra, Javier, ¿no? Y ahora más, ahora nos obligan a Sí, profundizar sí, y a preguntarnos cómo puedo mejorar. Si sí, esta no es la vida que quiero llevar, ¿cómo puedo alinearme más con eso que busco? así es. Fíjate que yo creo que la mayoría, por no decir todos, yo quiero creer que la gran mayoría hemos aprendido mucho de esto.
pero Sí. ahora tenemos otra responsabilidad. Yo sé construir sobre lo que aprendo, sobre lo que descubro, o qué hago con mis aprendizajes. ¿Cómo los desarrollo? O digo, ah, ya lo aprendí y lo olvido, o realmente estoy dispuestos para los varones, ahora a aprender a construir sobre eso, a hacer algo muy bueno sobre eso, o sobre lo que descubro, soy de las personas que retroceden y no lo aprendí. Y entonces no sé cuántas olas de COVID tienen que venir Mm, para aprender a construir sobre lo aprendido. ¿Cómo escuchas esto? a Uh-huh. integrar todo lo que acabo de recibir. Ajá. A integrarlo y hacerlo vida, ¿verdad? Ujú. A integrarlo y llevarlo más adelante. Bert Hellinger, ya que bueno, nos diste el regalo de recordarlo, ¿no? De traerlo, que siempre está presente. Tenía una cualidad extraordinaria. Bueno, a mí se me hacía extraordinario, yo estoy segura que también a ti, para ti. Tenía una capacidad de darle vuelta a la hoja y de ir hacia lo nuevo fuera de serie. Ujú. Él mismo narraba que cuando termina la guerra, cuando logra escapar del campo de prisioneros, a los 6 días ya sabía que él ya no iba a regresar, sino es que antes ya no iba a dar marcha atrás, ya no regresaba, era hombre libre. Siempre subo como, esto es lo que termina y esto es lo nuevo. Y tenía una cualidad Ujú. extraordinaria que es, esto ya quedó atrás, yo miro a lo nuevo. Y creo que esa capacidad es porque aprendía de lo que había vivido, ya había tomado la experiencia, la había vivido tan intensamente, la había hecho tan suya en el aquí y en el ahora, que ya no necesitaba repetirla, sino que estaba listo para el siguiente paso. Y Eh, estar también y contento con lo esto, que hay, porque claro, por ahí hablan del síndrome del astronauta, que tú vas a ver la charla del astronauta y él te va a hablar de cuando él fue al espacio hace 20 años, o el atleta olímpico, que ok, fueron unos momentos impresionantes, bien interesantes, pero la vida ahora es otra. así es. Y que tú ya Y no la eres, vida tal como es maravillosa, sí, también. así es. Y que ese ya no es, No. ese ya no es. Fíjate, ahorita me hiciste que recordar una anécdota que nuestra querida, bueno, amadísima Úrsula Stut, Bendito, íntima amiga, bueno, en paz descanse. en paz descanse, ella nos platicó y me platicó que en una de sus visitas, allá donde vivía en Austria, en un pueblito de Austria, él estaba en la sala, él veía hacia la montaña, donde decía, ahí está mi portal. Yo miro hacia mi portal. Y tenía en la sala, supongo que Sophie, una fotografía de ellos, como en cartón, no sé si era en cartón, pero en bulto, por decirlo así, donde estaban los dos. Y donde estaba sobre todo el Bert, ¿no? Y entonces le dijo a Úrsula, mira, ¿ves a ese que está ahí? Refiriéndose a la fotografía grande. Sí, Úrsula, ese no soy yo, ya no soy yo. Mm, Ese ya no soy yo. Lo que dices, Javier, es muy importante. Nosotros somos seres diferentes en cada momento. ujú. Y no se nos ha enseñado a actualizarnos. Sí. Y nos quedamos con las imágenes de nosotros mismos
de hace no sé cuánto tiempo. Y a ver, usted que me escucha, y tú por supuesto, Javier, a ver si les hace sentido esta imagen. Que a veces están ustedes con las personas y que les dicen maravillas de ustedes y que ustedes digan, ah, ese soy yo, esa soy yo. Pues ¿quién me verá? ¿Cómo me verán? Yo no me siento así. A mí siempre me llama mucho la atención y digo, ¿cómo es posible que la persona sí te actualice, pero tú no te actualizas? La gente sí ve tus cambios, pero tú no los ves, no los incorporas y no los haces propios. ¿Sí? Exacto. Y esta es la importancia, y Ver tenía esa inmensa capacidad de saber que este ya no era, ahora soy este. Que este ya no era, ahora soy este. Ujú. Y nos lo mostraba, porque cada vez que a alguien le decías que en un libro, ¿no? En tu libro, tal libro, dices en tal página y bla, 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 que muchos no sabemos al revés y al derecho sus libros, él decía, eso dije, no me casen con mis palabras. No me casen con mis palabras. ¿Sí? Hablaba de su evolución. No impidan que yo evolucione. Y también decía, yo no soy constelaciones familiares. Es más grande que él. Así es. Esto es más grande que yo. Yo soy yo. Y esto es muchísimo más grande. Yo no lo soy. Un hombre muy aterrizado, Javier. Y con mucha humildad. Con mucha humildad. Y mira todo lo que nos regaló. Estamos llenos de Tanta secretos. gente patentizando las ideas. Y él dice, no, eso es del mundo. Así es. Y quería que cada uno de los alumnos pues sigan creando algo nuevo Así es. para que esto crezca. Así es. Y teniendo muy claro que cuando él se fuera, esto iba a seguir, porque él no era Ujú, constelaciones familiares. Esto era infinitamente más grande y muy honrado con todo lo que se le dio, ¿verdad? Muy, muy honrado. Y yo creo que en esta parte se vale aprender a vivir. ¿Y cómo puedo aprender yo a vivir si no tengo presente la muerte, Javier? Si yo no pienso sobre mi ujú, propia muerte, si yo no pienso sobre la muerte de los míos, de los que ujú. amo, si yo no puedo La pensar, muerte del pasado y del momento presente. Este así, segundo se va a morir ahora mismo. así es. Y es muy importante porque si no me aferro al pasado, Wow. como a ese astronauta que decías tú, si fue a la luna, ¿no? O el atleta, o cualquiera de nosotros, ¿no? Que nos gusta Ujú. hablar de nuestras glorias pasadas, pero Cuando no hay, yo viajaba y cuando trabajaba y cuando tenía dinero y cuando tenía, que estuvo muy bien, pero ¿qué tal ahora? sí. Y que en eso, si te das cuenta, y si se dan cuenta ustedes cuando hablamos de eso, sí, a lo mejor puede ser un momento maravilloso que llene otra vez mis ojos de alegría y de gusto y de vida y de alegría, ¿no? De gozo, porque estoy viva, me recuerda que estoy viva, pero que después se queda vacío, la energía se va, está hueco, Ujú. porque ya no es, fue Ya pasó ese momento. y ya no existe. Lo que existe es aquí y entonces para eso se requiere mucha humildad al asentir, el aprender a decir sí, para decir sí, y esto es lo que me toca ahora y esto es maravilloso. Ujú, Esto es extraordinario, porque estamos vivos y mucha gente ahorita no lo está, tuvo que despedir a sus seres queridos, tuvo que despedir, no sé, propiedades, trabajos, países, ¿no? Latinoamérica lo sabemos, hay mucho dolor también por eso, no solo por la pandemia, por otras cosas, tuvieron que abandonar sus lugares y nosotros seguimos aquí. ¿Cómo agradecer esto?
Y para abrazar a la vida, para mí sí es importante mirar a la muerte. Y mirar a la muerte, si me lo permites, Javier, también Dale. pudiéndole decir adiós a los que ya se han ido. Sí. Dejarlos descansar en paz. Por Dejar, mucho que los queramos, por mucho que los extrañemos, adiós. sí, Vete. Yo así, sigo acá. así es. Decir, sí, sí es mi dolor, te extraño, y tú vete en paz, sigue tu camino. No te detengas. Ujú. Aprender realmente a soltar. Sí, Porque no, ¿cómo miramos lo que la vida tiene para nosotros? Aprender a despedirnos, primero de nuestros muertos, que es lo que más duele, obviamente, lo que más falta nos hace, sí, para poder abrazar los que sí están vivos. Y si ya no me quedó nadie vivo de los míos, pues abrazar lo que sí tengo que abrazar para hacerlo mío. Porque la vida me lo exacto. está haciendo, ¿no? Sé que se dice fácil, Wow. pero es un camino. Y es un camino donde Bert Hellinger, Constelaciones Familiares, nos lo muestra de una manera sencilla, de una manera suave y de una manera contundente. Sí, sencilla, suave y contundente. Si algo, Constelaciones Familiares, ¿no? Nos ha mostrado es que hay cosas con las que no se puede jugar, ni con la vida Ujú. ni con la muerte. ¿No? No se permite el juego. La vida no nos lo va a permitir y nos va a poner en nuestro lugar. Uh-huh, uh-huh. Wow. Y entonces desde este lugar yo me pregunto, ¿cómo me gestiono la vida? ¿Cómo me la gestiono día a día? Y pregunta simple, ¿por dónde me da? ¿Por gestionarme mi alegría? ¿Mi gratitud por estar viva? ¿O me la uso para gestionar mi tristeza, mi dolor, mi desesperanza, mi desconfianza? ¿Cómo la uso? ¿Cómo me gestiono la vida? Es una enorme responsabilidad. Y sobre todo si somos adultos, adultas, porque hay gente que nos mira. Y como nos la gestionemos, hay gente que está aprendiendo de nosotros. Y no se vale decir que como fueron allá tristes, yo también soy triste, porque otra vez más, Constelaciones Familiares nos da las herramientas para que podamos decir gracias que ustedes vivieron tanto dolor, gracias por haber pasado todo lo que pasaron, porque así ya no los tengo que pasar yo. Ujú. Al contrario, los honro, lo agradezco, veo su dignidad y tomo esa experiencia maravillosa de lo que lograron y de lo que no lograron para yo ir a lo mío Y hacer algo bueno con eso. y hacer Que ese algo. dolor no sea en vano. Uh-huh. Así es. Y desde ahí es como aprender también a hacerme responsable de la vida. Porque cuando yo constantemente estoy culpando para atrás, que eso es algo que sucede mucho, ¿no? No tomo mi responsabilidad. Sí, Cuando hablo de responsabilidad estoy hablando de nuestra capacidad de darnos cuenta, de nuestra capacidad de dar respuestas. A eso yo me refiero con responsabilidad. Al darme cuenta y entonces puedo dar respuestas y puedo solucionar. y tampoco estamos viviendo el presente. Si yo sigo dándole vueltas al trauma, lo que me hizo mi mamá, lo que le pasó a mi país, la guerra,
pues estoy allá atrás, en vez de estar aquí donde estoy ahora. Sí. Y en esto, Hellinger nos enseña como nadie a aprender, nadie dijo que es fácil, es un proceso, a honrar todo lo que han hecho los nuestros. Sí, A honrar y agradecerlo. y agradecerlo. Y suena muy difícil cuando se dice de honrar si las cosas no son tan lindas o por la cultura o por la sociedad no son bien vistas o si son cosas a veces que de veras dañan a la humanidad, ¿no? Pero nos enseñó a mirar también que en nuestro propio sistema familiar y en todos los demás está nuestra humanidad y aprender a honrarla y mirarnos completos, con nuestra luz, Sí, con nuestra sombra. tal y como somos. Así es, Si fuéramos diferentes, no seríamos nosotros. así es. Y entonces aprender a mirar eso, y aquí ocurre algo mágico, porque cuando yo aprendo a hacerlo realmente desde el corazón, realmente esto es un proceso. Habrá gente que empieza de la cabeza y está perfecto. Esto es un proceso. Cuando lo aprendo a hacer desde el corazón, o sea que las células realmente pueden tener un cambio de información, que todo se transmite en el campo de información. Cuando desde ese espacio lo estoy haciendo, lo estoy logrando, entonces yo me acepto a mí tal como soy, porque ya acepté a Ujú. los míos que soy yo. Y entonces Sí, realmente llegan todas las bendiciones del sistema familiar. Pero bueno, se nos exige algo antes, ¿verdad? Aprender a decir sí. Ujú. aprender a decir sí, Tal y tal como y es. como es. Ujú. Sin No es querer. sí siempre y cuando, o sí si la cosa fuera como, simplemente sí. Simplemente sí. Así es. Wow, Y bueno, esta pandemia nos ha enseñado cosas extraordinarias, ¿no? Eh, abrazar la muerte. Recordar que el mundo está pasando por algo fuerte, pero que lo ha vivido ya muchísimas veces y que se nos había olvidado. sí. Que se nos había olvidado honrar a los muertos y honrar lo verdaderamente esencial, a quienes sostienen la vida, ¿no? Desde ancianos, padres, sacerdotes, médicos, todos los trabajadores de salud y todos los que están conexos a los trabajadores de salud, ¿verdad? Hay muchos otros trabajadores de servicios, pero recordar mirar lo esencial y poder hacer una nueva vida de este siglo XXI, pero que ahora sí, el 21 del 21, ¿no? Desde este espacio hacer algo nuevo, una nueva pedagogía del amor, nuevas enseñanzas, poder mirar cómo cada quien enfrenta la enfermedad o la posibilidad de la enfermedad de tan diferentes formas en tu propio sistema familiar y todo lo que surge en el propio sistema familiar, ¿no? Desde que emerge la violencia, en muchos casos, desafortunadamente, y afortunadamente para que ojalá se pueda poner fin, eso sería obviamente la solución, pero desde que también muchísimas familias se están uniendo, Ujú. muchísimas familias nuevamente se reencontraron con los hijos, Javier, Sí, se habían olvidado a los niños, se reencontraron nuevamente. Los papás tuvieron que volver a aprender a usar todo lo que es internet, etcétera, etcétera, para poder estar con sus hijos y volverse a involucrar. Muchos niños volvieron a tener padres, como dicen, una de cal y una de arena. una cal y otra de arena. Se volvió a apreciar el hogar. Antes decíamos que teníamos casa, pero no las habitábamos. Exacto.
Tenemos esposa, pero no la vemos. Tenemos hijos y tampoco los vemos. Así es. Y desde este lugar ahora se nos ha obligado a regresar a casa, tanto a la casa física como a la casa Ujú. interna, como a la casa interna. Y bueno, hay de todo, por supuesto, ¿no? Los jóvenes tienen muchísima necesidad de salir, de disfrutar, de nuevamente recuperar, ¿no? Dicen ellos sus vidas. Ujú. Y yo sigo confiando en que lo que sucede es porque es algo muy grande. Es lo que tiene que ocurrir. Y que también esto que a veces a ellos les está haciendo tan pesado, va a ser para algo bueno. Y les está haciendo pesado, yo creo que porque los adultos no estamos sabiendo modelar, Wow, ¿no? Porque hay mucho miedo en muchos wow. adultos. Y entonces no estamos sabiendo modelar esa confianza en la vida, ¿no? Y hablamos más de los miedos que de lo que sí hay, de la maravilla que sí hay, de las conquistas que sí se están haciendo, Wow. ¿no? Yo creo que ahí los adultos tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuáles son esas que me ha enseñado en lo personal a vivir? Yo insisto con la palabra a vivir desde lo esencial, ¿no? Eso es diferente. Entonces, bueno, hay muchas reflexiones. Y algo que también me llama la atención es, ¿necesito realmente que me pasen a mí las cosas para aprender? ¿O ya estoy abierto a aprender de lo que le sucede a los demás? Mientras más rápido captemos el mensaje, más rápido podemos superarlo y pasar a lo próximo. Así es, Y más rápido vamos a superar el dolor. así es. Esto es un gran golpe para, yo creo, obviamente para todos, pero para ciertas generaciones es un gran golpe. Los jóvenes Sí, la van a pasar. Sé que hay jóvenes y niños que no la están pasando sencillo, sobre todo si en su casa hay mucha violencia o si sus padres tienen mucho miedo. Sé que para ellos no es nada sencillo, ¿no? O si realmente la angustia de quedarse sin trabajo, ¿no? Sin quedarse sin empleo, muchos señores, muchas señores, está sucediendo, pero afortunadamente en la mayoría de las partes del mundo, los países del mundo, esto se está recuperando y se está volviendo al empleo, ¿no? Se está revalorando también nuevamente la salud, ¿no? Ahora sí se está viendo que aquellas personas con problemas, ¿no? De obesidad, de diabetes, etcétera, etcétera, de hipertensión, estaban más o están más en riesgo. Como nunca ahora se está viendo que sí es importante cuidarnos y que mm, nadie te puede cuidar, solo lo puedes hacer tú mismo. sí, Hay una parte, claro, de corresponsabilidad si usamos el tapabocas, si hacemos todas las medidas, y que claro que yo tengo que cuidar al otro, no lo hago por mí nada más, es para el otro. Pero hay una parte que solo me corresponde a mí. Como nada, como nunca se nos está diciendo la responsabilidad es propia. ujú. El gobierno no puede hacer nada si la gente no hace su parte. No, para nada, para nada. Hay una frase que tú y yo conocemos, que en el tú por ti y yo por mí, que es de Bergelin, que es una frase muy, muy sanadora, que a veces te confieso, creo que se abusa en el sentido de como tú por ti, yo por mí, y no te metas en mis problemas, ¿no? Como de separación. Y yo digo, oye, ¿desde dónde viene? ¿Desde el miedo o desde la responsabilidad? ¿Desde dónde viene? ¿Desde el miedo o realmente desde la individuación de yo me hago responsable de mí, de yo asumo mis asuntos
y que como puedo asumir mis asuntos, yo te dejo a ti los tuyos porque así te respeto y así miro tu dignidad y miro la mía. Ese tema de la dignidad es bien delicado. El yo tratar de salvar a alguien, le estoy pisoteando. Estoy diciendo, tú no sabes cómo hacer, tú no puedes hacer nada tú solo. Así es, así es. Y muchas veces, aunque lo hagamos desde la mejor intención, porque Sí, siempre está la mejor intención, eso es algo que también me maravilla de constelaciones familiares, que nosotros siempre sabemos que sea lo que sea, por duro que sea, la mejor intención está atrás. Es una intención amorosa, ciega, ¿sí? Desde el amor del niño, desde el amor infantil, desde el amor ciego, pero, ¿no? Diríamos nosotros desde la buena conciencia, pero hay una buena intención amorosa. Pero también la buena intención, ¿no? Amorosa te puede quitar toda la fuerza, te puede quitar todas tus alas para volar, te puede quitar toda tu capacidad de expandirte y de ir por lo tuyo, te hace que te quedes en casa. Y entonces, sí. ¿sí? ¿Vas a agregar algo, Javier? No, no, o sea, de que es bien importante uno poder reconocer qué es lo de uno y qué es lo de la otra persona. Y muchas veces la mejor colaboración que uno hace con la otra persona es permitirles que ellos pasen sus momentos difíciles. Sí. Y el Y ejemplo que me viene a la cabeza son las ayudas sociales. En estos tiempos, sobre todo aquí en Estados Unidos, que están llegando ayudas sociales, es bien difícil trabajar porque económicamente no es viable. ¿cómo es Y eso, el Javier? gobierno lo está haciendo. Uh-huh. O sea, uno gana mucho más dinero no trabajando que trabajando. Ok. Uh-huh. Y ahora que hay que atender tantas situaciones de salud y tantas situaciones emocionales de pérdidas que se han tenido, etcétera, es bien tentador no trabajar. Y eso tiene sus consecuencias. Totalmente, totalmente. Uh-huh. Porque es regresar al paternalismo. Exacto. Uh-huh. Y Y aunque si, es muy buena la intención y es necesario muchas veces, pero también nos debilita. sí, y si se regresa al paternalismo, también se va a regresar a la acusación. Ujú. Tú eres responsable, ¿no? De todo lo bueno y lo no tan bueno sobre todo, ¿no? Esos son los Y riesgos. caemos en el niño. Ah, así En vez es, de dejamos de ser adultos, pasamos a ser niños. así es. Y entonces, como adultos niños, creamos generaciones de niños muy enojados con los adultos y con una Ujú, revancha, con un resentimiento tremendo y con mucha violencia, ¿no? Que es ujú. como viene el paso generacional, ¿no? Cuando hay mucho Sí. papá, mucha mamá que no pudo tomar, porque obviamente hay razones sistémicas, eso los entendemos perfectamente, pero que no pudieron tomar lo que su padre y su madre les dio, ¿no? Por esas mismas razones que están tan lastimados, papás y mamás niños, que entonces hacen que sus niños se conviertan en sus papás, desde muy pequeños sean adultos, ¿no? Ya sea haciéndolos responsables o permitiéndoles que hagan todo, lo que sea, pero en ese momento luego esos chicos crecen con mucho resentimiento y mucho dolor porque también se quedarán sin papás, igual que los suyos. Y Mm, ya aquí vienen unas olas de violencia impresionantes, ¿no? Entonces, sí, sí, son espacios muy delicados que como nunca, Javier, la familia hay que aprender a estar unida, porque los valores que se enseñan en la familia son los que te van a ayudar para los que estén afuera. ujú. Y en esto Hellinger vuelve a ser impresionante. El orden, los órdenes significa pues la pertenencia, el vínculo, el equilibrio entre el dar y el tomar y el orden jerárquico, ¿no? El orden jerárquico de las alturas, del horizontal, de cómo aprender a estar en nuestro lugar, ¿no? Y cómo poder asentir y poder dar gracias
y poder decir, por favor, cuando algo ya se nos atoró, cuando ya no podemos más, ¿no? Porque entonces sí, de algo más grande viene la inspiración y viene esa solución, esa mirada para ampliarnos. Porque además están todos los nuestros que ya pasaron por todas estas cosas, Javier. Estas y mil cosas peores, muchísimas que ni tenemos idea. Ya pasaron por todo esto que ni tenemos idea. Y ahí está esa información presente para nosotras, para nosotros, si queremos mirarlos y honrarlos. Y así crecemos. Y así crecemos, Javier. Y así crecemos. Wow, interesante. Uh-huh. Pues gracias, Mayes. La verdad que esta conversación ha sido bien profunda y bonita. Ay, gracias a ti, Javier, por invitarme. Por invitarme a Puerto Rico. Claro que sí, bienvenida. Ahí me siento ahorita contigo ahí. Bueno, pues yo me siento como si estuviera ahí, en tu jardín. Exacto. En tu jardín, ¿no? Esta es la maravilla. Sí. El que quiera más información sobre los servicios, los talleres del centro, ¿cómo pueden conseguirlo? Te paso si quieres mi correo. Sí, pero si quieres dilo al aire para que los que nos están Ok. escuchando pues lo puedan apuntar. Maye, M-A-Y-E, arredondo, con doble R, arredondo, @ corpoalma.org. Corpoalma con C de casa, O-R-P-O, alma, pegado, .org. Maye, arredondo, @corpoalma.org. Pues muchísimas gracias y espero que que nos sigamos comunicando. Y pues gracias a los que nos están escuchando. Saben que todas estas entrevistas están grabadas en distintos perfiles dentro de mi página, sanacionpr.com. Y en todas las plataformas de podcasting, Facebook, YouTube, etc. Y que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches todos. Muchas gracias, Javier, y muy buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes y buenas noches. Ya para allá son buenas noches. Tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias. A ti.